Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Caminar sobre el agua. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 27, que dice: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El mensaje es: al poner nuestra vista en Jesús, somos salvos. ¿Sabes nadar? ¿Puedes mantenerte a flote en el agua? ¿Quién te cuida cuando nadas? Hace mucho tiempo, Jesús observó a Pedro intentando caminar sobre el agua. Descubramos juntos lo que sucedió. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. ¡Sí! ¡Fue asombroso! Concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza. Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo, el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche Jesús vio las luchas. El viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo, dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó: Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando: ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Hoy Jesús nos dice a nosotros: mantengan su vista puesta en mí. Estoy aquí para rescatarlos. No pueden hacerlo por ustedes mismos, pero no se preocupen. Yo puedo salvarlos. Tan solo sigan confiando en mí.